¿Has notado que, últimamente, tu dinero parece no rendir tanto como antes? ¿Te has preguntado por qué todo se está volviendo más caro? No te preocupes, no estás solo. Estamos entrando en una nueva era económica, donde la inflación está comenzando a crecer de manera alarmante. Pero, ¿qué significa realmente esta inflación para tu futuro financiero? ¿Y cómo puedes protegerte antes de que sea demasiado tarde? En este vídeo, vamos a desentrañar las señales de una inflación que ya está afectando tu bolsillo, aunque aún no te hayas dado cuenta. Y lo más importante, te mostraré estrategias simples y poderosas para garantizar que tu dinero siga trabajando para ti, incluso en tiempos de crisis. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo la forma en que manejas tus finanzas. Quédate conmigo hasta el final y convierte este conocimiento en poder. Comprender la inflación, una conversación sencilla. ¿Qué es la inflación y por qué deberíamos preocuparnos? Comencemos con algo sencillo. Imagina que hoy tienes 10 euros y puedes comprar 10 caramelos. Ahora, imagina que dentro de un año, con los mismos 10 euros, solo puedes comprar 8 caramelos. Esto sucede porque los precios han subido, y eso es lo que llamamos inflación. La inflación es cuando el precio de las cosas aumenta y tu dinero vale menos que antes. Estamos empezando a ver señales de que la inflación está aumentando muy rápido. Es como si los precios de las cosas estuvieran subiendo todos los días, lo que está preocupando a muchas personas. Cuando los precios suben, el dinero que tenemos en el bolsillo ya no compra las mismas cosas que antes. La inflación es una especie de ladrón invisible que, poco a poco, va erosionando el poder adquisitivo de las personas. Un ejemplo clásico de esto es el precio del pan. En el pasado, con unos pocos céntimos, podías comprar varios panes. Hoy, con la misma cantidad, quizás solo puedas comprar uno o dos. A lo largo de las décadas, este fenómeno se vuelve aún más evidente. Piensa en tus abuelos, probablemente recuerdan una época en la que todo era mucho más barato, y eso no es solo nostalgia, es el efecto de la inflación a lo largo de los años. Un ejemplo famoso de hiperinflación ocurrió en Alemania en los años 1920, después de la Primera Guerra Mundial. El valor del dinero cayó tan rápido que la gente necesitaba carretillas llenas de billetes para comprar un simple trozo de pan. Este ejemplo extremo muestra cuán desestabilizante puede ser la inflación para una economía y la vida de las personas. Ahora, ¿por qué deberíamos preocuparnos por la inflación? Porque nos afecta a todos, ricos o pobres. Cuando los precios suben, todos sentimos el impacto. Si la inflación es muy alta, puede crear incertidumbre en la economía, haciendo que la gente gaste menos, que las empresas inviertan menos y que el desempleo aumente. Por eso, mantener la inflación bajo control es tan importante para el bienestar económico de un país. ¿Por qué están subiendo tanto los precios? Ahora hablemos de por qué los precios están subiendo tanto, y lo haremos utilizando ejemplos de nuestra vida cotidiana. Piensa en algo que todos necesitamos: gasolina. Cuando el precio del petróleo, que es la materia prima de la gasolina, sube, el precio de la gasolina también sube. Esto significa que el costo de llenar el tanque de tu coche aumentará, y esto no es solo un problema para ti. Cuando la gasolina se vuelve más cara, todo lo que depende del transporte, como los alimentos y la ropa, también puede volverse más caro, porque los camiones que transportan estos productos necesitan gasolina para funcionar. Otro ejemplo es la producción de alimentos. Imagina que eres un agricultor que cultiva trigo. Para producir trigo, necesitas semillas, agua, fertilizantes y maquinaria para cosechar. Si el precio de los fertilizantes y las máquinas sube, tendrás que cobrar más por el trigo que vendes para compensar estos costos. Y así, el precio del pan, que está hecho de trigo, también subirá en el supermercado. Además, existe lo que se llama efecto cascada. Cuando el precio de un artículo esencial sube, empuja los precios de otros artículos hacia arriba. Por ejemplo, si el acero, que se usa en la construcción de edificios y en la fabricación de coches, se vuelve más caro, esto aumentará el costo de construir casas y fabricar coches. Esto afecta a todos, desde las constructoras hasta las personas que quieren comprar un coche nuevo. En los últimos años, hemos visto cómo los precios han subido por varias razones. Una de ellas fue la pandemia, que causó interrupciones en las cadenas de suministro globales. Muchas fábricas alrededor del mundo tuvieron que cerrar temporalmente, lo que redujo la producción de muchos productos. Con menos productos disponibles y la misma cantidad de personas queriendo comprarlos, los precios naturalmente subieron. Además, el aumento de la demanda de ciertos productos, como la electrónica y los materiales de construcción, también contribuyó al aumento de los precios. Cuando más personas quieren comprar algo de lo que hay disponible, los vendedores pueden cobrar más, y eso es exactamente lo que pasó. La economía está hirviendo. La economía puede compararse con un motor de coche.
Cuando el motor funciona suavemente, todo va bien. Pero si el motor empieza a calentarse demasiado, puede sobrecalentarse y causar problemas. Esto es lo que ocurre cuando decimos que la economía está hirviendo. Significa que hay mucha actividad económica sucediendo al mismo tiempo, lo que puede llevar a problemas como la inflación. Tomemos un ejemplo reciente. Durante la pandemia, muchos países comenzaron a inyectar grandes cantidades de dinero en la economía para evitar una crisis. Lo hicieron enviando cheques de estímulo a las personas, ayudando a las empresas a mantenerse abiertas y bajando las tasas de interés para incentivar el préstamo de dinero. Todo esto fue como echar leña al fuego de la economía, haciéndola hervir. Ahora, imagina que todo ese dinero está circulando y las personas están ansiosas por gastarlo. Empiezan a comprar casas, coches, electrónicos y casi todo lo que pueden. Esto es genial a corto plazo, porque mantiene las empresas funcionando y a las personas empleadas. Pero, a largo plazo, puede causar problemas, como el aumento de los precios. Un ejemplo de esto fue el auge inmobiliario que ocurrió en muchos países durante la pandemia. Con las tasas de interés bajas, muchas personas aprovecharon para comprar casas, lo que aumentó la demanda de bienes inmuebles. Pero con más gente comprando y no tantas propiedades disponibles, los precios de las casas comenzaron a subir rápidamente, a veces a tasas mucho más altas que los salarios de las personas. Este fervor en la economía puede ser peligroso porque no es sostenible. Eventualmente, algo tiene que ceder. Si los precios siguen subiendo muy rápido, las personas pueden empezar a gastar menos, lo que puede llevar a una recesión. Por eso, es importante que los gobiernos y los bancos centrales vigilen de cerca lo que está sucediendo y ajusten sus políticas para evitar que la economía hierva demasiado. ¿Por qué es preocupante? Quizás te estés preguntando por qué este aumento de precios es tan preocupante. Pensemos en una situación simple. Imagina que recibes una mesada de 100 euros al mes. Al principio, eso es suficiente para comprar todo lo que quieres. Pero, si los precios comienzan a subir y tu mesada no aumenta, tendrás que elegir entre comprar menos cosas o gastar todo tu dinero y aún así no obtener todo lo que necesitas. Ahora, imagina esto sucediendo a una escala mayor, en toda una economía. Cuando los precios suben muy rápido, esto puede crear una sensación de inseguridad entre las personas. Pueden empezar a comprar menos, o peor, pueden dejar de comprar cosas no esenciales, como ropa nueva o electrónicos, porque están preocupados por asegurar que tendrán suficiente dinero para las necesidades básicas, como comida y vivienda. Este tipo de comportamiento puede causar lo que los economistas llaman recesión económica. Cuando las personas dejan de gastar, las empresas venden menos, y esto puede llevar a despidos. Con más personas desempleadas, hay aún menos dinero circulando en la economía, lo que puede llevar a una recesión. Esto es especialmente preocupante porque una recesión puede ser difícil de superar y puede causar daños duraderos a la economía. Otro punto de preocupación es el impacto en las inversiones. Si la inflación es alta, el valor del dinero en el futuro es menor que el valor del dinero hoy. Esto significa que las personas pueden dudar en invertir en proyectos a largo plazo, como la construcción de nuevas fábricas o el desarrollo de nuevas tecnologías, porque no saben si el retorno de esas inversiones valdrá la pena. Por último, la inflación también puede afectar a los más vulnerables de la sociedad. Las personas que viven con ingresos fijos, como los jubilados, pueden ver cómo su poder adquisitivo disminuye a medida que los precios suben, sin que sus ingresos aumenten en la misma proporción. Esto puede llevar a una mayor desigualdad y a un sentimiento de injusticia social. ¿Por qué están subiendo tanto los precios? Exploremos más a fondo la razón detrás del aumento de precios, utilizando algunos ejemplos que pueden resonar con todos. Una de las razones por las que los precios suben es la llamada ley de la oferta y la demanda. Cuando muchas personas quieren comprar lo mismo, pero hay una cantidad limitada de ese artículo disponible, el precio tiende a subir. Piensa en una edición limitada de unas zapatillas de marca. Si solo se fabrican 100 pares, pero 1000 personas quieren comprarlas, el precio subirá porque hay más demanda que oferta. Otro ejemplo es el sector alimentario. Imagina que hubo una sequía que destruyó muchas cosechas de trigo. Con menos trigo disponible, el precio del trigo aumenta. Esto, a su vez, hace que suba el precio de todos los productos hechos con trigo, como el pan, las pastas y los pasteles. Y este aumento no solo afecta a los consumidores, sino también a las panaderías, los restaurantes e incluso a los supermercados, que deben ajustar sus precios para cubrir los nuevos costos. Un tercer ejemplo proviene del sector tecnológico. Durante la pandemia, muchas personas comenzaron a trabajar y estudiar desde casa, lo que aumentó la demanda de ordenadores, tabletas y otros dispositivos electrónicos. Al mismo tiempo, la producción de componentes electrónicos, como los chips, se redujo debido a las interrupciones en las cadenas de suministro globales.
Con más gente queriendo comprar y menos productos disponibles, los precios de estos dispositivos electrónicos subieron significativamente. Además, el aumento de los costos de transporte también contribuyó al aumento de los precios. Durante la pandemia, hubo una gran escasez de contenedores y retrasos en los puertos, lo que elevó los costos de envío de mercancías alrededor del mundo. Estos costos adicionales fueron trasladados a los consumidores, haciendo que subieran los precios de muchos productos. Estos ejemplos muestran cómo el aumento de precios puede ser un fenómeno complejo, influenciado por una combinación de factores, desde problemas climáticos hasta cambios en los patrones de consumo e interrupciones en las cadenas de suministro. La economía está hirviendo. Hablemos más sobre esta idea de que la economía hierva y qué significa en el día a día. Cuando decimos que la economía está hirviendo, estamos hablando de un momento en el que la actividad económica es muy intensa, casi al límite de lo que puede soportar. Imagina una olla de agua en la estufa. Si dejas que el agua se caliente demasiado, empieza a hervir y puede incluso desbordarse. Algo parecido sucede con la economía cuando está hirviendo. Un ejemplo práctico de esto es el mercado inmobiliario. Cuando muchas personas quieren comprar casas al mismo tiempo, los precios de las casas comienzan a subir rápidamente. Esto ha ocurrido en varios países en los últimos años, donde las tasas de interés bajas incentivaron a muchas personas a comprar inmuebles. Sin embargo, cuando el mercado inmobiliario se calienta demasiado, puede terminar hirviendo, llevando a una burbuja inmobiliaria. Una burbuja ocurre cuando los precios suben tanto que se vuelven insostenibles, y eventualmente, esta burbuja estalla, causando una caída abrupta de los precios y grandes problemas para la economía. Otro ejemplo es el mercado de valores. Cuando la economía está caliente, muchas empresas comienzan a tener altos beneficios, lo que atrae a los inversores. Las acciones de estas empresas pueden subir mucho de precio en un corto periodo de tiempo, creando una especie de fiebre en el mercado. Pero, al igual que en el mercado inmobiliario, si las acciones suben demasiado y demasiado rápido, puede haber una corrección, donde los precios caen de repente, y esto puede causar grandes pérdidas a los inversores. El peligro de una economía hirviendo es que, si no se controla, puede llevar a una crisis. Por ejemplo, si las personas están gastando mucho dinero porque tienen acceso fácil al crédito, esto puede crear una burbuja de consumo. Eventualmente, las personas pueden endeudarse demasiado y no poder pagar sus deudas, lo que puede llevar a una crisis financiera. Por eso es importante que los gobiernos y los bancos centrales vigilen de cerca la economía y tomen medidas para evitar que se sobrecaliente. Esto puede incluir aumentar las tasas de interés, reducir el gasto público o implementar otras políticas para desacelerar la economía y evitar una crisis. ¿Por qué es preocupante? Vamos a detallar aún más por qué el aumento rápido de los precios es una preocupación tan grande. Para empezar, piensa en cómo la inflación afecta el presupuesto de las familias. Si el costo de los alimentos, el transporte y la energía aumenta rápidamente, las familias pueden tener que recortar gastos en otras áreas, como el ocio, la educación o la salud. Esto puede llevar a una disminución en la calidad de vida de las personas. Además, la inflación puede crear una sensación de incertidumbre. Si las personas no saben cuánto subirán los precios el próximo mes o el próximo año, pueden dudar en hacer grandes compras, como un coche nuevo o una casa. Esta incertidumbre puede llevar a una disminución en las inversiones y en el consumo, lo que, a su vez, puede desacelerar la economía. Otro problema es el impacto en los salarios. Si los precios están subiendo, pero los salarios no siguen ese ritmo, el poder adquisitivo de las personas disminuye. Esto significa que pueden necesitar trabajar más horas o hacer recortes en su estilo de vida para mantener el mismo nivel de vida. En casos extremos, esto puede llevar al empobrecimiento de partes de la población. La inflación también puede afectar las inversiones. Imagina que tienes una cuenta de ahorros en el banco que rinde un 3% anual. Si la inflación es del 5%, el valor real de tu dinero está disminuyendo, aunque estés ganando intereses. Esto puede desincentivar a las personas a ahorrar e invertir, lo que es malo para la economía a largo plazo. Además, la inflación puede crear problemas para las empresas. Si los costos de producción, como materias primas y salarios, están subiendo, las empresas pueden necesitar aumentar los precios de sus productos para mantener la rentabilidad. Pero, si los precios suben demasiado, los consumidores pueden dejar de comprar, lo que puede llevar a una caída en las ventas e incluso al cierre de empresas. Finalmente, una inflación alta puede llevar a un aumento en las tasas de interés. Si el Banco Central decide que necesita controlar la inflación, puede aumentar las tasas de interés para desacelerar la economía. Esto hace que sea más caro para las personas y las empresas obtener préstamos, lo que puede reducir la inversión y el consumo, llevando a una desaceleración económica. ¿Es buena la situación para todos?
Exploremos por qué la inflación y una economía caliente no son necesariamente buenas para todos. La inflación puede beneficiar a algunas personas, pero también puede perjudicar a muchas otras, especialmente a aquellas que ya están en una situación financiera vulnerable. Por ejemplo, piensa en los jubilados que viven de un ingreso fijo. Si el costo de la vida aumenta, pero sus ingresos no, pueden tener dificultades para pagar cosas básicas, como alimentos y medicamentos. Esto puede llevar a una situación en la que estas personas necesitan recortar gastos en áreas esenciales, lo que puede afectar su salud y bienestar. Además, las pequeñas empresas pueden verse gravemente afectadas por la inflación. Imagina una tintorería que depende de productos químicos y energía para operar. Si el precio de estos insumos sube, la tintorería puede tener que aumentar los precios para sus clientes. Pero, si los clientes no están dispuestos a pagar más, la empresa puede perder negocios e incluso cerrar sus puertas. Por otro lado, las grandes empresas que pueden trasladar los aumentos de costos a los consumidores pueden salir bien paradas durante los periodos de inflación. Por ejemplo, una gran cadena de comida rápida puede aumentar el precio de sus productos y aún así mantener a los clientes, porque las personas pueden seguir comprando alimentos preparados aunque los precios suban. Sin embargo, esto puede crear una situación de desigualdad, donde las grandes empresas se benefician mientras que las pequeñas empresas luchan por sobrevivir. Otro punto importante es el impacto de la inflación en el mercado laboral. Cuando la inflación es alta, los salarios pueden no seguir el ritmo del aumento en el costo de vida, lo que puede llevar al descontento entre los trabajadores. Esto puede resultar en huelgas o en una mayor rotación de empleados, lo que puede ser malo para las empresas y para la economía en general. Finalmente, la inflación puede llevar a una mayor desigualdad. Las personas con más dinero pueden protegerse mejor contra la inflación invirtiendo en activos que tienden a valorizarse, como inmuebles y acciones. Mientras que las personas con menos recursos, que dependen de ingresos fijos o ahorros en efectivo, pueden ver cómo disminuye su poder adquisitivo, lo que puede aumentar la disparidad económica entre ricos y pobres. El gobierno está tratando de ayudar, pero vamos a profundizar en el papel del gobierno durante los periodos de inflación y crisis económicas. Cuando la inflación comienza a subir, el gobierno a menudo intenta intervenir para evitar que las cosas se salgan de control. Una de las formas de hacer esto es a través de la política monetaria, que implica controlar la cantidad de dinero en circulación y las tasas de interés. Durante la pandemia, por ejemplo, muchos gobiernos de todo el mundo decidieron inyectar grandes cantidades de dinero en la economía para evitar una recesión profunda. Lo hicieron ofreciendo ayuda financiera directa a las personas y a las empresas, bajando las tasas de interés para incentivar el préstamo de dinero y comprando bonos del gobierno para mantener estable el sistema financiero. A corto plazo, estas medidas ayudaron a evitar un colapso económico. Las personas que recibieron ayuda financiera pudieron seguir comprando cosas, lo que mantuvo a las empresas abiertas y los empleos en funcionamiento. Sin embargo, a largo plazo, estas medidas pueden haber contribuido al aumento de la inflación. Otro ejemplo es cuando el gobierno toma dinero prestado de otros países. Cuando un país necesita dinero para financiar sus gastos, puede emitir bonos que son comprados por otros países o inversores extranjeros. Estos bonos son como pagarés, donde el gobierno promete devolver el dinero con intereses en el futuro. Pero, si la inflación sigue alta, el valor del dinero que el gobierno devolverá puede ser menor que el valor original prestado, lo que puede crear tensiones económicas y políticas. Además, el gobierno puede decidir aumentar los impuestos para controlar la inflación. La lógica es que, al retirar más dinero de la economía a través de impuestos, la gente tendrá menos para gastar, lo que puede ayudar a reducir la demanda, y por lo tanto, la inflación. Sin embargo, aumentar los impuestos también puede ser impopular y perjudicar el crecimiento económico, especialmente si las personas ya están luchando para pagar sus cuentas. Finalmente, el gobierno también puede intentar regular los precios directamente, imponiendo controles de precios en ciertos productos esenciales. Esto puede ayudar a evitar que los precios suban demasiado rápido, pero también puede crear escasez, porque los productores pueden no querer vender a precios que no cubran sus costos. Esto ha sucedido en varios países a lo largo de la historia, donde los controles de precios han llevado a largas filas y estanterías vacías en los supermercados. ¿Qué podemos hacer para protegernos? Ahora que entendemos mejor la inflación y sus efectos, hablemos de lo que podemos hacer para protegernos contra ella. Una de las mejores estrategias es invertir en uno mismo, es decir, mejorar nuestras habilidades y calificaciones profesionales. Cuanto más valioso seas para el mercado laboral, más podrás cobrar por tu trabajo, lo que puede ayudar a compensar el aumento de los precios. Piensa en un médico altamente calificado, por ejemplo.
Incluso si los costos de vida aumentan, las personas seguirán necesitando atención médica, y un buen médico siempre podrá cobrar un precio justo por sus servicios. Esto significa que, incluso en tiempos de inflación, tu poder adquisitivo está protegido. Otro ejemplo es la inversión en educación. Si eres estudiante o un profesional en el inicio de tu carrera, invertir en educación puede ser una de las mejores formas de protegerte contra la inflación. Cuanto más conocimiento y habilidades adquieras, más valioso te volverás en el mercado laboral, y esto puede garantizar que tu salario aumente con el tiempo, incluso si los precios están subiendo. Además, invertir en activos que tienden a valorizarse con el tiempo, como inmuebles y acciones de empresas sólidas, puede ser una buena estrategia. Los inmuebles, por ejemplo, tienden a valorizarse con el tiempo, especialmente en áreas de crecimiento. Esto significa que, incluso si el valor del dinero disminuye, el valor de tu propiedad puede aumentar, protegiendo así tu riqueza. Invertir en empresas sólidas y bien administradas, como Coca-Cola, también puede ser una forma eficaz de protegerse contra la inflación. Las empresas que tienen marcas fuertes y una base de clientes leal pueden trasladar los aumentos de costos a los consumidores, manteniendo sus márgenes de ganancia incluso en tiempos de inflación. Esto hace que sus acciones sigan siendo una buena inversión, incluso cuando los precios están subiendo. Finalmente, otra forma de protegerse es diversificar tus inversiones. En lugar de poner todo tu dinero en un solo tipo de activo, como acciones o inmuebles, puedes diversificar entre diferentes tipos de inversiones, como oro, fondos de inversión, criptomonedas, entre otros. Esto puede ayudar a reducir los riesgos y aumentar tus posibilidades de mantener o aumentar tu riqueza, incluso en tiempos de incertidumbre económica. La inflación económica y los desafíos diarios. Ahora que tenemos una comprensión más profunda de la inflación y cómo afecta nuestras vidas, es importante reflexionar sobre los desafíos que trae a nuestro día a día. La inflación es una fuerza poderosa que puede transformar la forma en que vivimos, trabajando en segundo plano para alterar el costo de vida, nuestros hábitos de consumo e incluso nuestros sueños y ambiciones. Cuando los precios de las cosas suben, esto afecta todos los aspectos de nuestra vida. Desde el costo de la comida que ponemos en la mesa hasta la posibilidad de comprar una casa o un coche nuevo, todo se vuelve más difícil. Y para muchas personas, esto puede ser un desafío enorme, especialmente para aquellas que ya están viviendo al límite de sus finanzas. Por ejemplo, piensa en las familias que viven con un presupuesto ajustado. Para ellas, cada aumento en los precios significa tener que tomar decisiones difíciles. Tal vez necesiten cortar las salidas al cine los fines de semana, o tal vez tengan que posponer ese viaje soñado para ahorrar. Estas son decisiones difíciles, pero son realidades que muchas familias enfrentan en tiempos de inflación. Y el impacto de la inflación no se detiene ahí. Las empresas también sienten la presión. Cuando el costo de los materiales que necesitan para producir sus productos sube, se ven obligadas a trasladar esos costos a los consumidores, lo que perpetúa el ciclo de inflación. Para las pequeñas empresas, esta situación puede ser devastadora. Muchas no tienen el margen de ganancia necesario para absorber los costos adicionales, y terminan cerrando sus puertas. El papel de la educación y la planificación financiera. Ante este escenario, la educación financiera y la planificación se vuelven aún más importantes. Entender cómo funciona la inflación y cómo puede afectar tu dinero es esencial para tomar decisiones financieras informadas. Esto puede significar empezar a ahorrar más, invertir en activos que ofrezcan protección contra la inflación o simplemente ser más consciente de tus hábitos de consumo. Además, es importante empezar a pensar a largo plazo. La inflación puede ser impredecible, pero si te preparas con anticipación, puedes minimizar sus impactos. Esto puede incluir cosas como construir un fondo de emergencia, diversificar tus inversiones o incluso considerar formas alternativas de aumentar tus ingresos, como iniciar un negocio paralelo o invertir en educación continua. Conclusión y llamado a la acción. Si has llegado hasta aquí, felicidades. Ahora tienes una comprensión mucho más profunda de lo que es la inflación, cómo nos afecta y qué podemos hacer para protegernos contra sus efectos. Y como una forma de seguir aprendiendo y protegiéndote financieramente, te invito a suscribirte a nuestro canal. Al suscribirte, recibirás más consejos e información valiosa que pueden ayudarte a tomar mejores decisiones financieras. Además, deja un comentario aquí diciendo que llegaste hasta el final. Es importante para mí saber que estás comprometido con tu futuro financiero. Y como agradecimiento, pronto dejaré un ebook especial como regalo en el comentario fijado. Este ebook te ayudará aún más a protegerte contra la inflación y a construir un futuro financiero sólido. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.